Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero en la Argentina. Tenemos un eje central que es una Argentina con pobreza cero. Tenemos que terminar con la pobreza. El principal compromiso de nuestro futuro gobierno, que es una Argentina con pobreza cero. Lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Gonzalo, yo estoy para hacer todas las autocríticas que podamos, porque siempre creo que hay lugar para la mejora. Pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Era una manipulación absoluta de esas cifras. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida, porque este es el verdadero equilibrio económico en la Argentina, sin cepos, sin conflictos financieros con el mundo. Bienvenidos al Destape. Aumentó la cantidad de pobres desde que Mauricio Macri pronunció esas palabras, desde que dijo júzguenme a partir de ahora en el segundo semestre del año pasado, y fue una semana muy dura en completo para el Ejecutivo, incluso sin haber terminado aún. Lunes, martes, miércoles, marchas muy masivas en contra de medidas oficiales, en parte porque la de ayer también se refirió a un paro internacional de mujeres, pero hoy se sumaron datos muy negativos de la economía. La investigación de la Universidad Católica sobre la cantidad de pobres y la inflación, que vamos a ver en un rato, pero lo que tiene que ver con pobreza, atentos, porque hoy en el Destape fuimos directamente a ver cara a cara la pobreza y lo que tiene que ver con las medidas oficiales, cómo lo que el gobierno decidió impactó de lleno en los salarios de los trabajadores y en el estilo de vida. A ver, lo que vamos a ver hoy es muy fuerte. En un rato, solo de manera de adelanto, fuimos a Las Villas a ver cómo las tarifas se llevaron el salario de un año de familias enteras. Vemos ese dato, 13 millones de pobres, es lo que estimó la Universidad Católica Argentina. A ver, es un dato que en algunos lo cuestionan, algunos dicen que es un dato que puede verse, pero lo cierto es que habla de una tendencia, de un aumento que se dio durante el 2016 y que tiene nombre y apellido con lo que tiene que ver con las medidas del Ejecutivo. La pobreza está en casi 33%, eso es un aumento importante según la UCA, y la indigencia está casi en 7%. Este es tal vez el dato más preocupante de la economía argentina, porque el aumento de la indigencia es algo que se combate por lo general, obviamente, con medidas directas, medidas de aplicación directa que tiene que ver con darle comida a los que no tienen, y eso combate la indigencia. A ver, ¿cuántos nuevos indigentes tuvo Mauricio Macri en su primer año de gestión? Acá tenemos el número, 600.000 nuevos indigentes, directamente por lo que tiene que ver con los alimentos. Esto es lo que veíamos el otro día con Roberto Navarro, que decíamos, la inflación no es igual para todos, no lo es siempre, no lo fue hasta ahora, pero durante el 2016 le pegó más a los que menos tienen porque aumentó lo que consumen en mayor proporción los que menos tienen. Si aumenta un auto de alta gama no les pega a los indigentes, pero sí aumentó el precio de los alimentos, y es lo que dijo hoy el INDEC. Pero ahora, ¿qué dijo la UCA? ¿Por qué aumentaron los indigentes? ¿Por qué aumentó la cantidad de pobres? Por el ajuste, por el contexto internacional, por la política antiinflacionaria del gobierno, que no tuvo efecto en los precios, pero sí tuvo efecto en la actividad, y por la rezagada inversión privada y, atentos, pública, porque también hubo una retracción del Estado. Ahora fuimos a la calle con C5N a ver directamente por qué aumentó la pobreza y qué es la pobreza, y también, obviamente, vamos a ver en un rato lo que investigó este canal, lo que fue a ver directamente a las casas de los que más necesitan, pero primero vamos a ver lo que opina la gente en la calle. En la Argentina hay 1,5 millones de nuevos pobres. ¿Cuál es tu mirada al respecto y qué evaluación haces de estos 15 meses de la gestión de Mauricio Macri?
Y mira, no es ninguna novedad que haya 1,5 millones de nuevos pobres, ni 2 millones, porque es una política diseñada para generar pobreza. ¿Ya? Sí, la verdad que es una total mentira eso de pobreza cero, así que no sé, la verdad espero que se tome una medida urgente o que se cambien las cosas porque cada vez hay más pobreza. Yo vivo en el sur y la verdad que lo que es allá es terrible, tanto tren, tanto en la vía que ves mucha gente pidiendo, mucha más gente mendigando, o sea, ojalá que eso cambie. Se ve en la calle, se ve en el barrio, se ve en el bar, se ve en la gente que está vendiendo lo que puede para poder sobrevivir, se ve en los niños, se ve lamentablemente en la gran penuria que está pasando el pueblo argentino. Bueno, la evaluación es totalmente negativa, prácticamente una gran desocupación, las pymes prácticamente se están cerrando totalmente, últimamente las importaciones se han abierto totalmente también, produciendo una gran desocupación y además el cierre de industrias como Sancor últimamente en Córdoba, Santa Fe. Hoy hubo otro dato muy negativo que dio a conocer el propio Ejecutivo. Tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? No tiene que ver nada solo con el número, sino con lo que pasó y lo que venía pasando. Se volvió a disparar el aumento de precios, 2,5% en febrero. Ya lo había adelantado el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Él había dicho que se venían meses complicados en cuanto a la inflación, meses de negociación paritaria aparte. Pero vamos a ver qué es lo que más subió, qué es lo que más impactó, qué es lo que vemos viendo en los últimos días. 8,4% lo que tiene que ver con vivienda y equipamiento. Esto es alquileres, pero esto también es tarifas. Tarifas que ya en un segundo vamos a ver cómo impactó directamente en la casa de los más pobres. Pero vamos a ver otro dato, porque el aumento de la inflación también, de los alimentos, también acompaña a la inflación. Pero este dato es preocupante. Cayó la venta de alimentos. Cayó la venta, cayó la compra de alimentos por parte de los argentinos. Esto es un relevamiento igual en la ciudad de Buenos Aires, pero esto muestra que, a ver, cuando cae la compra de alimentos, la venta de alimentos, eso sí es los sectores más pobres no pudiendo comprar lo que consumen día a día. Ahora les decía, vamos a ponerle nombre y apellido a el porqué del aumento de la pobreza, y esto tiene que ver también con una medida oficial, porque ¿quién volvió? Vamos a verlo. Debemos detenerlo. Debemos llamar al Capitán Tarifa. Combinemos nuestros poderes. ¡Fuego! ¡Agua! ¡Electricidad! ¡Teléfono! ¡Internet! Por sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Tarifa. Se confirmó nuevamente que va a haber otro aumento de precios en lo que tiene que ver con las tarifas. En el caso del gas, vamos a ver cómo aumenta o cómo va a subir lo que tiene que ver con las boletas de gas que acompaña al resto. A ver, lo que se confirmó es que va a volver a subir en marzo, como ya se había dicho, es decir, con las boletas que recibamos en abril, pero va a aumentar 2 veces por año. Y esto tiene que ver no solamente con el aumento que recibimos nosotros, sino con lo que reciben los que están en las distintas parte de la cadena del gas. Abril va a volver a subir, en realidad es la de marzo, pero vamos a recibirlo en abril, en octubre, y en abril de 2018 vamos a tener un nuevo aumento de tarifas. Ahora, vamos a ver, les decía, directamente la cara de cómo llegan las boletas a las familias y la cara de la pobreza, porque esto impacta, esto que estamos viendo acá, impacta directamente en los más pobres. Fuimos con C5N, un gran trabajo de toda la producción, Charlie, Nico, ahí, que fuimos directamente a ver a estos barrios, a los barrios más pobres, más necesitados, que reciben tarifas con cifras que no lo van a poder creer. Vamos a verlo. $48.000 y monedas. O pago la boleta o dejo de comer. Bueno, la situación en este barrio y en los barrios del área Reconquista, que es la zona más humilde de San Martín, la situación se fue deteriorando en el último año y medio. Hay muchos vecinos, como vos verás y como estarán grabando, zonas muy humildes de alguna manera,
donde tienen boletas o aumentos irrisorios, boletas de más de 60.000 pesos de deuda, otras boletas marcan 32.000 pesos de deuda, y después le subieron a 2.000, 4.000, ¿no? Hay diferentes números en barrios muy humildes de alguna manera. Soy ama de casa, mi marido es albañil, justamente en este momento se encuentra sin trabajo. Cuando llegó la boleta casi me morí porque desde ya tengo pico de presión. Imagínense 48.000 pesos, es imposible pagar este costo de plata, para mí es imposible, para mi familia. ¿Te acuerdas cuánto pagaste antes? Y la última vez creo que 200 pesos más o menos. De 200 pesos mire la diferencia, es muchísima. Vos pensás que hay boletas, como recién dije, de 5.000, 4.000 pesos, y compañeros que cobran, ese es su salario, ¿no? Porque están integrados al programa Argentina Trabaja o porque están integrados al programa Ellas Hacen. Esto habla de esta situación de inequidad que estamos viviendo en Argentina. 5.628 pesos. Que tengo que pagar sí o sí. Tengo tarifa social. Con la factura, con la boleta tengo la muestra, pero no te cobran la tarifa social. Parece que estoy viviendo en San Martín. En una fábrica. No sé qué está pasando. Tuve que deber el cable para empezar a pagar la luz, porque mi marido trabaja en albañil también. Y no podemos pagar todo. Todos estamos mal. No podemos ni dormir bien porque, primero porque no tenemos que gastar tanta la luz, pero igual te viene mucho. Tanta energía, te viene un montón. Un ventilador y te bañas bien, dormí así. Barrio de los Eucaliptos en San Martín, donde reciben estas tarifas con números siderales que no pueden pagar, que no pueden afrontar, pero que aparte tiene que ver directamente con mal cálculo, como habíamos visto el año pasado, pero con que este gobierno volvió a aumentar mucho lo que tiene que ver con las tarifas de las familias. Vemos acá, 48.000 pesos, si pagaba bien con 464, 48.000, unos 10 pesos más si pagaba con la mora, pero lo cierto es que le llegó a familias que efectivamente no lo pueden pagar por varias razones. En algunos casos, los menos extremos, hubo aumentos que en total, desde que asumió Macri, tuvieron que ver con un 2.000, 3.000% en las familias. Ahora, en estos casos, tenía que ver con el cálculo que les hacían a familias, porque por ahí vendían, no sé, sándwiches milanesa en la puerta, que tenían algún comercio menor, obviamente, en las villas, y les cobraban como si fueran pymes. Mirá lo que tiene que ver con, vamos a mostrar una placa, va a parecer un poco técnico, pero es lo que les aplicaban y es por eso que estaba este error. T1G1 es la categoría tarifaria de un consumo bimestral inferior a 1.600 kilowatts, que era un consumo de un comercio o de una pequeña industria. Por eso les llegaban estos aumentos de casi 50.000 pesos en estos casos que veíamos. Ahora, no fue en el único barrio en el cual recibieron estos aumentos siderales. También en otros lugares y también en muchos lugares de la Argentina que dicen que no pueden pagarlo. Cerca, ahí fuimos también con C5N. Vamos a ver la segunda parte de este informe que realizó la producción del Destape. Por vender 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, me ponen comercial. Eso es lo que yo quiero saber, ¿por qué me cobran esa cantidad? A los que tienen pequeños almacenes le cobran como si estuviéramos en el centro comercial de Ballester o de San Martín, de alguna manera. Cuando vos podrás ver y recorrer que son almacenes humildes, de gente muy humilde. Que me vino la boleta de luz 13.500 y no tengo de dónde sacar. Si vendo mi casa voy a pagar la luz. Acá a mi vecina le vino 48.000 pesos. Imagínate el barrio. Vino 32.000 y pico de pesos. Esa plata es imposible. Y mirá, fíjate, si puedes firmar ahí adentro, que no es un boliche a full, es nada. Que vende una Coca-Cola, una galletita, una cerveza. ¿A usted se lo cobran como comercial? Exactamente, como comercial. Pagar no le voy a pagar. Eso tienen que venir a arreglar, a mí no me interesa que ellos digan no. Señor, usted tiene que pagar primero
y después vamos. No, pará. ¿Qué te pasa? Esto no es así. Yo cobro 4.000 pesos. 4.000 pesos cobra la señora. Son 30 días. Tenés un promedio de 200 pesos por día. Son 6.000 pesos al mes. ¿Vos creés que puedo pagar 32 y pico de pesos? No. Es imposible. Ellos con todas las macanas que se mandaron, ¿qué pasa, amigos? Quieren cubrir la cuenta. ¿Y las cuentas quién la paga? Somos nosotros. Mira, con el presidente que tenemos, me parece que esto va a ir para atrás. Es una locura lo que tiene el chabón. Él no se fija en lo de atrás, se fija en lo de arriba. Más allá de las cifras que dio hoy la Universidad Católica, me quedo con las palabras de Agustín Salvia, el director de la parte de investigación de esa entidad, que lo que decía es que el aumento de la pobreza se da básicamente por el aumento de la inflación, por esta espiral inflacionaria de la cual el gobierno no puede salir, pero directamente por las medidas de aplicación directa a los más pobres, como este tipo de medidas, el tarifazo, que se dio el año pasado, pero se volvió a dar este año y se va a volver a dar en 2018. El gobierno dijo que incluso en 2019 podrían aumentar las tarifas. Eso va directamente a los más necesitados. Pero no es lo único de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un programa muy completo. Está Ana Baiman. Vamos a hablar de lo que dejó la marcha de ayer de la CGT, de anteayer, perdón. Está Flora Alcaraz para mostrarnos ahora sí lo que pasó ayer en la marcha. Hubo detenidas que no estaban haciendo nada al finalizar la jornada. Está el cadete, obviamente, y está Juana Morín. Vamos a hablar de, bueno, un hecho particular que se siguen conociendo nuevos datos, ¿no? Así es, Daro. Parece realmente increíble que tengamos que seguir hablando de conflicto de intereses alrededor de la licitación de las rutas aéreas, estas nuevas rutas destinadas para las low cost. ¿Qué sucedió? Detrás de Avianca comenzó a pasar un elefante que muy pocos han notado y que ahora, una vez que se aplacó el caso Avianca, comienza a salir a la luz. Estamos hablando de la empresa Flybondi, ¿sí? Ya de por sí el nombre es un tanto particular. Más particular es aún la relación que mantiene uno de sus socios con el coordinador del gabinete económico. Estamos hablando de Mario Quintana, un hombre de máxima confianza de Mauricio Macri. Hoy vamos uno a estar de los mostrando... que era empresario directamente desde antes, que venía desde la farmacéutica y demás. Bueno, eso es lo que vamos a hablar en un rato. Exactamente. Buenísimo. Bueno, es efectivamente, hay otro conflicto de intereses que tiene el gobierno, que ya tiene varios. Tiene más de 80 expedientes abiertos en general y bueno... Estoy llegando en este momento justo al estudio del C5N. Navarro no está, está Darío Gaño y Juana Morín. Sí, tengo todo. Lo hago con tu atril, con todo. Tengo tu carta acá en el coso y vos querés que yo la lea al aire. Perfecto, Héctor. Dale. Sí, padre, claro, por supuesto, a tus órdenes. ¿Me podés entrar el atril, por favor? Sí. Perfecto, Héctor, dale. Genial. Bueno, te mando un abrazo grande. Chau. Bueno, perdón, ¿qué tal? ¿Estás seguro con lo que vas a hacer, no? No, yo nunca estoy muy seguro, pero Héctor Daer me dio su carta y... Llegué justo, ¿eh? Navarro me dijo, Nacho, que se juega, ¿no? Y venís vos y hacés lo que... Y bueno, pero estaba hablando justo con Héctor Daer, secretario general de la CGT, me dijo, cadete, por favor, necesito que vayas a C5N y leas lo siguiente. No sé, si a vos Héctor Daer te pide algo, ¿qué haces? Sí, Bien, bueno. Por favor, un poquito de silencio y de respeto a la investidura del secretario general de la CGT. Bueno. Esto lo escribió Héctor Daer y me pidió por favor que yo lo leyera acá al aire, de C5N para toda la Argentina. Compañeros, por medio del presente comunicado y en mi condición de secretario general de la CGT, puedo dar por confirmado que la semana que viene convocaremos a una conferencia de prensa para anunciar oficialmente y de forma definitiva el día en el cual pronunciaremos de manera categórica e inquebrantable nuestra decisión de definir una fecha precisa para darle un ultimátum al gobierno para que cambie el rumbo económico, para que entienda que este triunvirato no comparte en lo más mínimo la política que está llevando adelante el presidente Macri. Y si llegada la fecha del ultimátum, el gobierno finalmente nos da señales claras y evidentes de querer torcer el rumbo de la economía, entonces sí, por favor, deja
dejen de gritar. ¿Puede ser? Entonces sí, compañeros, entonces sí tengan la certeza de que este triunvirato y particularmente este secretario general va a tomarse el tiempo que sea necesario para ejecutar con toda la fuerza del mundo un plan de lucha que detenga absoluta y definitivamente el avance que los sectores concentrados de la economía están teniendo en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. Nos vemos en la calle, a no aflojar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El paro? Te siguen cantando ahí. Sí, loco, va, pedíselo a Daer, ¿no? ¿Estás para secretario general de algún sindicato? Bueno, el de cadetes ya. Casi te digo, si está Daer puede estar, pero no vamos a romper los juguetes. Bueno, te lo dejo a vos. Sí, no sé qué voy a hacer con esto. Héctor, lo que vos me dijiste, tal cual, cumplí. No lo puedo creer. Ha sido un gusto, Bueno, esto no lo tenemos que llevar, ¿no? todo, o querés hacer todo el programa desde acá. No, mejor se lo puedes llevar un rato. Vamos a ver, ahora sí algo que me tengo que poner serio. Ahora, algo que tuvo que ver un poco con la marcha del otro día. Estaban criticando obviamente el rumbo de la economía. Uno de ellos, de hecho, el acto se hizo enfrente de un ministerio al cual acusan de romper la industria, de romper y de eliminar muchos puestos de trabajo por la apertura de importaciones. Ayer veíamos todo lo que el gobierno pide en cuanto a la productividad y en cuanto a lo que tienen que poder los trabajadores. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que decía el gobierno en cuanto a eso, a la palabrita clave productividad. También es importante, yendo también a tu pregunta, que podamos incorporar más elementos a la conversación, ¿no? Con el tema del empleo y la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos para sector por sector ir mejorando la competitividad del sector, la cantidad de fuentes de trabajo? Ustedes tienen que dar el ejemplo. Ustedes tienen que ser los primeros en plantear una agenda superadora. Llamémosla competitividad, productividad, o romperse el traste, como lo quieran decir. Otra parte del sindicato, a partir de lograr medidas que mejoren la productividad. ¿Qué significa la productividad? Nada más que es una mezcla de solidaridad y respeto por los demás. Significa que vos vas a hacer tu mejor esfuerzo porque eso repercute en lo que hacen todos en esta fábrica. Y lo que hacen todos ustedes en esta fábrica repercute sobre todo el resto de la sociedad. Argentina tiene un problema serio de competitividad y serio de productividad. Entonces nos hemos planteado una serie de temas sobre los que tenemos que trabajar que transversalmente mejora la productividad. Romperse el traste, les pedía el gobierno a los trabajadores. Me acompaña Ana Baiman, porque bueno, efectivamente fue una semana donde los trabajadores estuvieron en el centro de escena, pero todavía con el gobierno pidiéndole este tipo de cosas, ¿no? Bueno, los trabajadores no van a salir del centro de la escena en los próximos meses. Aparentemente la mano viene dura en varios aspectos. ¿Por qué? Por un lado, vos arrancaste este programa contándonos lo que sucedía en materia de pobreza, en materia de inflación y en materia de tarifas. Todo eso afecta el bolsillo de los trabajadores. Y uno de los grandes reclamos que se hizo en la movilización del martes pasado tiene que ver exactamente con la pérdida del poder adquisitivo del salario, que no solo no logra recuperarse como en algún momento a lo mejor se soñó con lograr, sino que pierde sistemáticamente detrás de la inflación y con una perspectiva de paritarias del 18% y que si osás firmar por encima, como ocurrió con el caso de bancarios, corres el riesgo de que no te lo homologuen, de que te persigan judicialmente. Bueno, el panorama es muy complicado en materia salarial, pero no es solo ese uno de los escenarios complicados. Lo estábamos viendo recién, tanto al presidente Mauricio Macri como a varios de los funcionarios pidiendo y hablando de lo que tiene que ver con los posibles recortes a los aportes patronales, que es una amenaza velada que estamos viendo desde hace bastante por parte de Mauricio Macri, que sabemos que apunta a una supuesta mejora en los niveles de empleo, cuando en realidad está demostrado a lo largo de la historia que eso no ha sucedido. El exministro de Trabajo, Carlos Tomada, siempre dijo que era un efecto tijera. En la medida en que bajaban los aportes patronales, subía el desempleo. Está probado estadísticamente a lo largo de los años, también lo ha intentado
A ver, algo similar igual lo decía el viceministro de Economía, de Hacienda, Sebastián Galiani en su momento. No estaba a favor de esa medida que promovía el jefe. Pero, sin embargo, su jefe. Mauricio Macri viene insistiendo con eso, digo veladamente porque no es que lo han anunciado formalmente, pero sí es algo que se sostiene y se lanza como si fuera como una suerte de globo de ensayo para ver qué pasa. Pero además tenemos la situación de las importaciones que está complicando a la industria. El gobierno responde a la queja de la CGT diciendo no es cierto, también se redujeron las importaciones. Pero si uno mira detalladamente qué es lo que pasa con las importaciones, uno puede observar que lo que aumentaron fueron las importaciones de productos terminados, es decir, los que van directamente al comercio, y las que bajaron son las importaciones que tienen que ver con insumos para la industria. Es decir, es una doble mala noticia. Una doble mala noticia porque aparte, bueno, primero que hoy varias cámaras empresariales salieron a desmentir al ministro Cabrera, a decirle, mirá que lo que decías en cuanto a las importaciones es mentira, y con datos muy fuertes. Ya los vimos 1000 veces en el Destape, no los vamos a repetir. Pero aparte, con una política industrial que también obviamente perjudica a los empresarios nacionales. Los empresarios, ayer la Unión Industrial Argentina se volvió a reunir después de 3 meses con la misma queja que tenían en diciembre, la de las importaciones y también la que tiene que ver con, bueno, con la asistencia a las empresas locales. ¿Crees, Verana, te recordás cómo fue el spot en el cual el gobierno, muy parecido al de la silla de hace 30 años ya? Vamos a volver a ver el spot con el cual el gobierno promovía una de las medidas que más critican tanto los trabajadores como los empresarios nacionales. Muy criticado este spot porque recuerda mucho al de la silla, en el cual se habla mejor de la producción que se hace afuera que la de acá. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Uno tampoco puede desatender lo que objetivamente estaba ocurriendo con la industria nacional en materia tecnológica. Sabemos que en la Argentina no se producía la totalidad de los productos que se venden como de industria argentina, sino que se ensambla de partes que vienen del exterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, también es cierto que es excesivamente costoso comprar cualquier producto electrónico en la Argentina. Pero una solución es esta, es levantar los aranceles y que se venda indiscriminadamente lo que viene del exterior, y la otra es que el Estado de repente pueda exigir y garantizar que se invierta más para mejorar la oferta y que sean productos de mejor calidad con mayor producción nacional. Así es. Con mayor porcentaje de producción nacional en ese ensamblado. A ver, te voy a hablar un poco del lado de los empresarios. Primero, de los empresarios que venían de afuera. Los empresarios que venían de afuera durante la campaña, durante la primera parte de 2016. ¿La lluvia de inversiones? La lluvia de inversiones, que se juntaban muchos con el gobierno y le decían, miren, para invertir nosotros queremos que haya devaluación, que haya quita de beneficios para los trabajadores, que haya reducción de aportes patronales y, bueno, las condiciones laborales en Argentina no nos convienen a nosotros para invertir en este momento, entonces así toda esa lluvia no llegó. ¿Y qué dicen los empresarios locales? Dice, bueno, algunas de las cosas se hicieron para los empresarios de afuera, pero si quieren que compitamos, abriendo la economía, con China no podemos competir, no. Con China, con India y demás. Ahora, veamos un poco, vamos a ver, son varios tapes, como se dice, varios segmentos, en los cuales vamos a ver cómo viven los trabajadores de China y cómo producen también los trabajadores de esa parte del mundo. Vamos a ver la primera parte. What's it like to live where you work? For most of us, that's unthinkable. But imagine living and working at one of the biggest factories in the world. A workplace the size of Monaco. For these 17,000 employees, it's reality. They come from all over China, seeking a brighter future at this factory called Yupa. People get married here. They send their kids to school here, but the work never stops. Yupa's main advantage is a cheap and endless labor force.
ready to work for a fraction of a Western wage. 那其实他们当然有很多一部分是没有满18周岁的，但是都满16周岁。那在中国的法律规定，这是属于未成年工嘛？那是应该是属于有特殊保护的，比如说他们不能安排他们从事夜班工作，不能进行加班，以及不能从事那个职业危害的岗位的工作。那但是这些学生进入到工厂之后，和其他工人一样，并没有什么特殊的保护了。 Esto también lo ven los trabajadores. Sí, por supuesto que lo ven los trabajadores y lo temen los trabajadores, porque no hay manera de competir con una producción donde está tan precarizado el empleo, donde está tan flexibilizado. Y eso es, en parte, también lo que le estaban reclamando las bases a los dirigentes sindicales el martes en la 9 de julio. Porque ante esta realidad, ante estos temores, muchos de ellos ya certificados de pauperización, de precarización, de pérdida del poder adquisitivo, de pérdida del empleo, las bases les dicen a los dirigentes sindicales, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuánto va a durar la luna de miel? ¿Cuánto les vamos a perdonar? ¿Cuánto más tiempo de gracia le vamos a dar al gobierno para decirles basta? Para decirles, por favor, cambien el rumbo económico porque así no podemos continuar. Y los dirigentes sindicales no respondieron al llamado de las bases. Y está muy tensa la situación, al punto tal que ya se está hablando de una ruptura del triunvirato que conduce actualmente la CGT. Yo estuve hablando con distintas fuentes, hay muchos que están incluso considerando irse directamente de la CGT, otros están tristes, así esa dicho, palabra esa palabra, tristes, desilusionados. Se está hablando de traición, digo, uno empieza a recordar otras épocas del sindicalismo argentino, vienen a la cabeza los Bandor, lo que sucedió durante los 90, etcétera, etcétera, porque, bueno, está este rumor también de si el gobierno hizo o no hizo esos llamados. Ahora, hay algo que discutían algunos que por ahí sindicalistas y demás, decían, una cosa es pedirle al gobierno que cambie una política económica por la cual fue votada, ahí mi paréntesis es, el gobierno nunca dijo que iba a hacer lo que y terminó haciendo la campaña, así que para mí no fue votado para hacer esto, pero dicen que el sindicalismo tiene que luchar más por los beneficios que están perdiendo los trabajadores. Eso es algo que efectivamente en un momento de ajuste, de crisis y de avasallamiento de esos derechos, bueno, no hay mucho margen de maniobra tampoco. No hay margen de maniobra, pero la realidad es que el bolsillo de los trabajadores se está reduciendo cada vez más, lo dice la UCA, digamos, acá se mete mucho la grieta, si los kirchneristas fueron los que apretaron a los sindicalistas para que dieran la fecha del paro. Acá estamos hablando, la UCA fue la que dio los datos de pobreza. El INDEC nuevo, con las nuevas cifras ya no manipulado, está dando 2,5% de aumento del índice de precios al consumidor. De manera tal que aquí ya no hay grieta, los números no mienten y hay más pobreza, hay más inflación, hay menos poder adquisitivo y los dirigentes sindicales tienen que responder a estas necesidades de los trabajadores porque la pauperización está a la vista y también las amenazas que hay sobre los derechos adquiridos durante muchos años que costaron mucho. Claro, obviamente, la apertura comercial siempre genera que la pelea sea entre los pobres de un país y de otro básicamente, pero entre los pobres del mismo país. Lo que vamos a ver de China es algo escalofriante, es algo que pasa hace mucho tiempo y del cual el gobierno chino siempre trata de ocultarlo, obviamente. Miren esta parte y después seguimos hablando de lo que pasó y de lo que puede pasar en la industria argentina. El cansancio y el aburrimiento son comunes en cualquier fábrica, pero esta está rodeada de redes para evitar suicidios. En los últimos años se registraron 18. Si bien el índice de suicidios en esta compañía es más bajo que el promedio en China, lo ocurrido forzó a sus directivos a abrir un centro de ayuda y elevar los sueldos en un 25%. Casi todos se quejan mayormente por lo bajo que son los sueldos. A la mayoría, como a esta mujer, no le alcanza para vivir con sus hijos, y menos, por supuesto, para comprar alguno de los productos que ayuda a fabricar. A ver, esto efectivamente es muy duro sobre el trabajo en China y demás, pero justo lo hablaba hoy con especialistas en lo que es industria en China, industria en Europa, que el gobierno asiste a esas industrias y que acá en Argentina no lo está haciendo. Si no asiste a los industriales, bueno, también son los sindicalistas los que dicen a nosotros qué nos toca, a nuestra parte qué nos toca, ¿no? Efectivamente, y estas imágenes, bueno, un poco
aquí en Argentina no padecemos a gran escala esta situación, pero también tenemos que lamentar situaciones como esta en los talleres clandestinos, por ejemplo, en los talleres textiles clandestinos, donde también tenemos trabajadores reducidos a la servidumbre o en el campo. Digamos, una vez más, lo que surge es la necesidad de un Estado presente que garantice que estas cosas no sucedan, porque la ley argentina no lo permite. La ley china, de repente sí, aunque como vos decís, bueno, en algunos casos pueden tener otro tipo de asistencia. El tema es que allá por ahí esas condiciones son un poco más, digamos, amparadas por la ley, claro, y también a escala, ¿no? Que efectivamente abarca a muchos más trabajadores. Por eso también la dificultad. Y acá encima vamos a ver un tape más que tiene que ver con el trabajo de los chinos en las cárceles. Algo que se había prohibido en su momento, pero que después se siguió haciendo y obviamente el gobierno chino no quería que se conozca. No es una revelación del Destape, sino que salió en documentales y lo vamos a ver ahora. Violaciones de derechos humanos en el controversial sistema de reeducación a través del trabajo en China han sido reportadas por años. Y esto pasa en todo el país, donde los campos de trabajo convierten a los internos en esclavos. Debíamos envolver palillos desechables, no podíamos tomar descansos, ni siquiera para lavarnos las manos. Solo nos permitían bañarnos una vez al mes. Y teníamos llagas en la piel. Después de rascarlas, estas sangraban. Pero teníamos que seguir envolviendo los palillos desechables. En este video pueden verse a 8 prisioneros chinos enderezando componentes eléctricos llamados diodos. Algunos prisioneros tienen que manipular sustancias tóxicas sin equipo de protección, provocándoles picazón, dolor de garganta y problemas pulmonares. Un día antes de dormirme, estaba tan exhausto que no me podía parar. Vomitaba y tenía espasmos. No solo son las duras condiciones de trabajo, a menudo los reclusos deben trabajar con materiales tóxicos. Contra esto compiten los trabajadores nacionales. Bueno, ¿cómo ves lo que queda a partir de ahora? Porque no fue solo la foto del otro día, sino las semanas que vienen en el sindicalismo. Bueno, tenemos dos aristas muy importantes en materia del mundo trabajador. Por un lado, lo que pasa al interior de la CGT. ¿Qué es lo que va a pasar con esta conducción que fue, bueno, echada a los gritos y a los insultos de una masiva movilización? Y por otro lado tenemos lo que va a pasar en materia salarial. Se inicia el periodo de paritarias fuertes de aquí a junio, son la mayor parte de las paritarias. Lo que está pasando con el gremio docente no es muy auspicioso en materia salarial, y lo que pasó con bancarios, que fue la primera paritaria del año, tampoco, porque ellos lograron romper este techo del 18%, pero tuvieron problemas judiciales que aún están en danza, de manera tal que en materia salarial tampoco vemos un escenario demasiado auspicioso, ni desde el punto de vista gremial, ni desde el punto de vista salarial. Así que bien, veremos complicado cómo sigue el tema, porque obviamente es muy importante para todos los argentinos. Muchas gracias, Ana. Por favor, un gusto haber venido. Bueno, en un rato va a estar Flor Alcaraz y también vamos a hablar del tema que habíamos adelantado sobre Flybondi y sobre las licitaciones que se dieron en el espectro, ¿no? Me vas a corregir vos, de la aeronavegación, que tuvo mucho en lo que tiene que ver con conflicto de intereses y mucho que se va a seguir estudiando, ¿no? Sí, es un nuevo capítulo dentro del equipo más incompatible de los últimos 50 años, como suelen decir aquí mismo en el Destape. Lo que vamos a mostrar hoy es la relación directa, ¿sí? Directa, entre el titular de Flybondi, el socio mayoritario de esta nueva low cost. ¿Cómo está compuesta esta low cost? Que, por ejemplo, tiene un capital accionario muy, pero muy bajo, algo que ya se había hablado aquí mismo, que no tiene ni un avión, como bien dice el Graf. La primera aerolínea sin aviones a la que le adjudican rutas aéreas y esperan a que los compre. Es decir, que aparte va a competir con aerolíneas, ¿no? Va a competir en forma directa con aerolíneas y se llevó las rutas más jugosas pese a que no tiene estructura. Decía, vamos a mostrar la relación directa entre el principal socio con Mario Quintana, el coordinador del Gabinete Económico de Cambiemos. En un minuto, y también vamos a ver lo que vamos a ver ahora. Lo que tiene que ver con la cara más brutal del 8M. Lo que pasó ayer, que nadie lo quiso mostrar, que pasó cuando muchos estaban ya hablando de otras cosas. Mirá. ¡Ey! ¡Dejen a la piba! ¡Posta! ¡4 policías! ¡4 policías!